¿Las denuncias falsas deberían tener consecuencias reales? Vale, es un hilo de Twitter. Espero que esté. De Diego Southwell. Dejamos que lea el bot del tweet. Si una chica de 13 años y con la única intención de no ser castigada es capaz de hacer esto, ¿qué puede hacer una mujer con el software de maldad actualizado y sabiendo que una denuncia trae consigo renta de inserción o acceso más fácil a vivienda pública? Leo la noticia. La menor que denunció a un indigente por abuso sexual en Valladolid se lo inventó. La niña se retractó y confesó que lo hizo porque llegaba una hora tarde a casa, pero el sospechoso fue a prisión el lunes. Y de hecho lo que vamos a ir es directamente luego también al tweet de Iron Papi. Vale. Exacto. Bien. De esta noticia. Vale, creo que la conocéis, si no la puedo buscar. El norte de Castilla, espera. Yo me acuerdo de ella. Castilla. La noticia es la menor que denunció. La menor que denunció. Aquí está. Vale, yo la voy a poner como fuentes en el este. Vale, qué bien. Sí, que tengo el blog. Vale, en todos los sitios web. Vale. Digo de Chower. No sé. Dice, la menor que denunció a un indigente por abuso sexual en Valladolid se lo inventó. Se retractó y confesó que lo hizo porque llegaba una hora tarde a casa, pero el sospechoso fue a prisión el lunes. Vale, es de pago. O sea, que tampoco puedo ver mucho más, ¿vale? Es una noticia del 25 de agosto de 2022. Lo que dice es, si una chica de 13 años y con la única intención de no ser castigada es capaz de hacer esto, ¿qué puede hacer una mujer que sea malvada por sí, sabiendo que una denuncia trae consigo renta de inserción o acceso más fácil a una vivienda pública? A ver, es que ya se ha dado casos y encima que saben que si te detienen el viernes vas a pasar todo el fin de semana y lo hacen a propósito justo para denunciar el viernes y que pases el fin de semana en comisaría. No, pero es que ya ni siquiera por eso. Es decir, por ejemplo, con los cambios que se están haciendo, que por cierto, que lo creo que lo tengo en otra tarjeta de lo que pasó con el constitucional, no, con el CPG, que no me acuerdo el nombre, el Consejo General del Poder Judicial, con respecto a que por una simple denuncia le retiren la patria potestad al padre. Exacto, CPG, Consejo General del Poder Judicial, me sale más rápido. Muchas veces se interponen este tipo de denuncias únicamente para que de esa forma o bien se aceleren los trámites de divorcio, eso lo tengo escuchado, ¿vale? O bien que se le retire la custodia al marido. Es que es por eso, porque como primero se tiene que hacer el primer trámite, pero hay como en espera una denuncia por maltrato y tal, y es como que eso condiciona más. O lo que dice Hanna, o simplemente causar desgaste. Sí, la pregunta es, ¿por qué no tienen... Deberían de tener unas consecuencias, ¿verdad? Es decir, a esta menor, una menor de 13 años interpone una denuncia. ¿Qué consecuencias va a tener para la menor o la familia del menor? Porque yo metería años de cárcel o, en este caso, el ser menor, reformatorio. Vale, pero es una menor, está cargado de los padres. Por eso es reformatorio. La responsabilidad no es de ella, es de los padres. Por eso es reformatorio. Ya, pero la responsabilidad no es de ella, es de los padres, vuelvo a repetir. ¿Y por qué sería de los padres? Yo lo veo muy complicado. Porque, como lo que hablamos el otro día, es decir, si tú rompes una ventana, si tú eres un niño y rompes una ventana, eres un menor de edad, sí, rompes una ventana, el coste no lo vas a pagar, no lo vas a asumir tú, lo van a asumir los padres. Ya, eso los costes, pero en este caso el delito sigue siendo de la persona. Ya, pero si por ejemplo aquí en el delito se estipula una indemnización, lo tienen que pagar los padres, no el menor. Me parece mal, simplemente. Yo pienso que aquí sí que tiene que pagar el niño. Sí, a ver. Ya debería... que está mintiendo y es como, venga. Es que debería de pagar el niño. Bien. Vamos a ver la... Dice que lo ve muy complicado. Marinka.
Yo es que estoy de acuerdo. O sea, si no, a ver, yo entiendo de que los padres tengan que hacerse cargo hasta cierto punto porque son los que tienen la paternidad, patria potestad y este tipo de cosas y que al final del día son los que tienen que educar al crío. Pero si tú no educas al crío para que sepa que en la vida todo acto tiene sus consecuencias, a ver, Que de hecho pinta que son padres estrictos por el tema de como de no os llego tarde, si es que si no lo hago esto me castigan o algo por el estilo. Por lo tanto pinta que sí son padres responsables. Pues eso en va el por otro lado. momento, en el momento en que tú no educas a tus hijos para darles a entender que todo acto tiene consecuencias buenas y malas, pues tú puedes hacer todo lo estricto que tú quieras. Puedes disciplinar a tus hijos, pero si en esto, en una cosa que acarrea unas consecuencias muy graves para una persona, no les educas, entonces dime qué hacemos. Exacto. Por eso sería reformatorio que la niña pague por las consecuencias. Claro. Mm, Pero es lo que yo te estoy diciendo. El que sean estrictos no significa que lo hagan bien al 100%. Sí. He hecho highlight, dice, si son rebeldes les damos matarle como buenos dictadores. No, en capo. No es plan. Jo- No es plan. Ahora comento, voy a leer lo que ha dicho Musasoso porque va por otro lado también. Es decir, proponéis que haya consecuencias cuando se haga un juicio posterior demostrando que la denuncia es falsa o con que el acusado salga inocente ya es motivo suficiente para que haya consecuencias. Es que el acusado puede salir inocente aunque no se demuestre que es una denuncia falsa. Es decir, porque hay una falta de pruebas. Exacto. Porque no se llega a una conclusión. Recordemos que la justicia actúa de forma de que existen hechos probados y es completamente irrefutable que se cometió tal delito. Eso no es así, eso es no culpable, no inocente. Exacto. De hecho, muchas veces se juega con eso de lo de las denuncias falsas diciendo, es que son el 0,02%, algo así era, ¿no? Perdón. No. Bueno, la cosa está en eso, de que juegan con eso, pero es que realmente cuando un hombre, porque en este caso son cosas de hombre, digamos que gana el juicio, es como, vale, has probado tu inocencia, pero no implica que la denuncia sea falsa. Para que la denuncia sea falsa, tiene luego que denunciar que ha habido un intento genuino y que se vea bien de que ha faltado a la verdad. Si no se llega a ver, por lo tanto, es como de, vale, has ganado el otro juicio, pero este no lo ganas porque no está probado que haya ido con la intención explícita de mentir y demás. Por lo tanto, digamos eso, si un hombre gana el juicio, no implica que esa denuncia sea falsa, y es un poco lo que, digamos, hacen con eso de, no, es que no la denuncia falsa son tan pocas, ¿no? Sí. Siguiendo con esto, dice, yo creo que más allá de las represalias a las denuncias falsas, el problema se encuentra en cómo actúa la justicia cuando una mujer denuncia a un hombre, usando una política de represión previa de la sentencia. Sí, a ver, es que ese es el problema. Todas las medidas cautelares que se hacen sin que realmente se hayan dictaminado por un juez, es decir, sin que intervenga realmente el órgano judicial. Que ojo, que hay casos que son necesarias esas medidas cautelares, es decir, si está en riesgo la vida de la víctima, no la vas a volver a mandar a la casa con esa persona. Un ejemplo, ¿vale? Y esto ocurre en los ambos casos. Es decir, tú imagínate un caso de una violencia doméstica en que la mujer atenta contra la vida del varón por ira. Cuando el hombre acude a la justicia e interpone la demanda, eso lleva un trámite, lleva un tiempo. No puede volver a la vivienda. Hay que establecer unas medidas cautelares. Entonces, sí tiene sentido que existan medidas cautelares, sí tiene sentido que, por ejemplo, se haga una reclusión preventiva. Es decir, existen casos en los que son necesarios, pero cada uno debe de estudiarse de forma independiente. Lo que no debe de hacerse es asumirse que simplemente por el hecho de tener un sexo determinado, y cuando digo sexo podéis interpretarlo por color de piel, por nacionalidad, por
sí, por nacionalidad, por estado económico, por tener cualquiera de estas cosas, ¿vale? Estas características, se deba de hacer que todos sean iguales. No, cada caso debería de ser estudiado de forma independiente. Esperar mucho de la justicia, Pero es que debería actuarse así. ¿La haría más lenta? ¿La haría más rápida? No lo sé. Es que tiene razón, debería. Pero es eso, debería. Dice, lo suyo sería llevar a la víctima en una zona segura, no detener al acusado. Ya. Si realmente ese acusado, supongamos, que el delito que haya cometido sea verdad y no le detienes, puede haber riesgo de fuga. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ahora bien, en este tipo de delitos en que la denuncia es falsa, a toda la gente se le olvida una cosa. Se puede decir que es importante, pero bueno, cada uno lo valora como quiere. De que mientras la persona que ha puesto una denuncia falsa se va sin sus consecuencias, aunque se haya demostrado que a la persona a la que han denunciado falsamente y se ha probado que es inocente totalmente, el San Benito no se le va a quitar la mayoría de las veces. O sea, una persona va a vivir con el estigma a pesar de que es inocente y la otra persona va a vivir sin unas consecuencias. Sí. Ahora entraré en eso. Un ejemplo más por lo que comenta, y ahora leo el de Hannah. Dice, porque lo de llevar a la víctima a una zona segura. Imagínate dos atracadores de bancos que a punta de pistola entran a una sucursal bancaria y empiezan a intentar a robarla. Llega la policía y toman rehenes. Llega la policía y consigue de esa forma reducirlos y consigue apresarlos. Aún no ha habido juicio. Realmente todavía son inocentes del hecho. Pero ahí seguramente dirías, no, medidas cautelares, es decir, estas personas no las puedes dejar en libertad. Con esto sucede algo parecido. Igualmente también algo muy importante que estáis obviando es que en caso de que lo pusiéramos ahora mismo con la justicia como está actualmente, el tema de que en caso de que denuncia falsa haya grandes multas. Por un lado, bueno, aparte del tema político que ya sabemos cómo tiraría, tienes el tema que en este caso para que una denuncia sea considerada falsa es muy complicado. Sería a un porcentaje muy reducido. Incluso a esa chica a lo mejor que estáis diciendo ahora a lo mejor ni caería como denuncia falsa. Ya que a lo mejor el tío, el indigente, es que no sé que era vagabundo, indigente, pero bueno, pues en este caso a lo mejor dices que no tengo dinero ni para denunciar y ni me interesa y tal, porque es un procedimiento muy largo, pues, y a lo mejor lo deja pasar y la chica ni contaría como denuncia falsa. Por lo tanto, no se haría justicia, por así decirlo. Dice, las consecuencias con respecto a lo que estaba diciendo Marenka. Dice que las consecuencias solo se pueden plantear en el juicio en el que demuestre que una denuncia es falsa. No se puede pedir consecuencias a un denunciante porque el acusado gana el juicio. Sí. Básicamente. Pero cuando hay una detención con carácter preventiva se indemniza al detenido si es inocente. No se indemniza al padre que ha perdido durante un tiempo el régimen de visitas, por poner un ejemplo. Y eso también está bastante mal. Eso lo voy a poner en un highlight porque es bastante claro. Bien, vamos a entrar con lo de denuncias falsas. Sí que voy a entrar un poco a lo que ha pasado con la explicación de Iron Papi. Recordemos que Iron Papi es una cuenta de un padre, no me acuerdo exactamente el nombre, que tiene a su hija secuestrada, básicamente. Deshumanizando Deshumanizando al varón. Se merecen cualquier castigo. Esta noticia me ha llamado poderosamente la atención por el trasfondo que conlleva. No es la primera vez que una niña, mujer, denuncia a un varón para justificar un hecho cometido por ella y que se acarreará, consecuencias negativas. Pero es que la denuncia no es baladí, pues siempre es la misma, unos abusos sexuales o violación que jamás se produjo. Acompáñenme al meollo de la cuestión. ¿Por qué lo hacen? Pues la respuesta es compleja. Tras una campaña intoxicante, repetitiva y sin tregua de que los hombres son malos, y de que siempre quieren hacerle daño a las mujeres, el mensaje está interiorizado en la mayoría de la población, incapaces de cuestionar nada, de contrastar datos o de buscar información, y claro, como el hombre es malo y yo soy buena, vale, y yo soy buena,
paramos aquí. Se está bombardeando mediáticamente a través de redes sociales, a través de los informativos, que el hombre es agresor por naturaleza. ¿Creéis que sí o que no? Es una pregunta que os lanzo. No, sí, lo que pasa es que quería quedarme para el último, es que siempre hablo primero por eso. Marinka. Yo creo que sí, en el momento en el que generalizan, sin ir más lejos, yo he escuchado a chicas diciendo todos los hombres por naturaleza son tal y tal y tal, y yo esto lo discutí con alguien, y yo le dije, bueno, en esa generalización, tú estás poniendo a tu padre. Ya no me contestó nada. Es que, vamos a ver, tú no puedes generalizar de esa manera. Hay gente mala, punto. Independientemente de cómo sean. Pero si la gente a hoy en día quieren llevar esta campaña, pues, a ver. No, yo realmente no veo correcto que estén bombardeando constantemente. Bueno, que nos bombardeen a las mujeres en plan, no te puedes fiar de los hombres son tal, no, porque lo único que estás acarreando es de que las mujeres tengan miedo o que pase como en este caso de que se ha acusado a una persona de algo que no ha cometido. Y te digo, y me vuelvo a repetir con lo que dije, el San Benito en algunas partes, por mucho que se demuestre que es inocente, no se le va a quitar. Es como lo del mataperros, para que se me entienda. Pues así. Es el estigma social. El San Benito te refieres al estigma social. Sí. Y a las presiones que incluso pudieran llegar a afectarle psicológicamente. Hombre, claro. O sea, tú ten en cuenta, si a ti, por mucho que digas tú, yo no he cometido esto, se ha demostrado, pero la gente te está diciendo o te conoce, por poner un ejemplo, por el mataperros, llega un momento en que dices, ¿vale la pena que yo me esté justificando? Yeah. Y esa persona, la que ha puesto esta denuncia falsa, va a estar tan tranquilamente viviendo su vida, mientras la otra persona va a estar siendo conocida por un delito que no ha hecho. O sea, no es justo. Y por eso digo, o sea, tú puedes ser el padre más disciplinado del mundo, pero es que si tú no educas a tu hijo en que todo acto tiene una consecuencia y no te llevas una reprimenda, por así decirlo, por una cuestión así, entonces, ¿qué clase de personas estamos educando? Decimos eso, sí, los juicios populares son un asco. No, a ver, estoy de acuerdo, es decir, en el sentido. ¿Cuál es el problema? Que es muy barato iniciar una denuncia por vía penal. Por vía civil ya sabes que, por ejemplo, si tú interpones una demanda civil contra una persona o contra una sociedad y tú pierdes esa demanda, tú tienes que acarrear con los costes. Yo, por ejemplo, lo que propondría es de que en el momento de un juicio se demuestra que la persona que ha puesto una denuncia es falsa, es en plan, la otra persona se puede ir, pero tú no te vas. Tú te quedas aquí. Es que yo creo que debería de actuar la Fiscalía. Es decir, la propia Fiscalía del Estado debería de actuar. Porque se está utilizando de una forma que no es correcta directamente lo que son los medios populares. Es decir, al fin y al cabo esto siempre se podemos trasladar a la vía política, a la vía de impuestos. Sí, para poder establecer y pagar a los jueces se está recogiendo el dinero de toda la población para poder fomentar esos, y cada proceso judicial al fin y al cabo le cuesta dinero a las arcas del Estado. Es la voluntad de toda la sociedad que no se incurran en estas prácticas, con lo cual se está llevando a un abuso. Es decir, en el momento de que no, yo esto lo voy a denunciar simplemente por el hecho de acelerar mi divorcio, ¿vale? No, porque para un beneficio personal estás utilizando el dinero de todo el conjunto de la sociedad. Una pregunta. Es una pregunta que yo tengo. Entonces, ¿se podría decir que se está haciendo un uso fraudulento de la ley? Sí. Entiendo que sí. No lo sabría decirte. A ver, el tema de las denuncias falsas es que tiene tela. Mucho. Lo primero,
para que algo se pueda juzgar como denuncia falsa, tiene que haber llegado la denuncia a juicio. Si tenemos en cuenta que con las denuncias de la Ley Integral de Violencia de Género, el 80% no llegan a juicio siquiera, ahí puede haber denuncias falsas, denuncias verdaderas, etcétera, que nunca se verán. Y después, aunque lleguen a juicio, no simplemente es que si los hechos que denuncias no se prueban, no es automáticamente una denuncia falsa. Tiene que ser además que que conozca la falsedad, que lo haga que puedan demostrar que ha mentido a propósito. Sí. No porque haya sido engañada, no porque ella lo sentía así, etcétera. Es muy complicado demostrar que realmente lo ha hecho con intención de dañar y además, como dicen las leyes, desprecio absoluto por la verdad ante funcionario judicial o administrativo. No estoy de acuerdo. Pues es muy complicado. Es muy complicado demostrar que se ha hecho con esas condiciones. Que los hechos no sean ciertos no quiere decir que la denuncia sea falsa. Que la hayas hecho falsa a propósito. No es posible hacerlo automáticamente. O sea que tendría que ser con los agravantes de la ley, que es premeditación, alevosía y ventaja. O sea, deliberadamente. Lo que Es está que- diciendo Hanna es, para aclararte, y con fines espurios también. Espurios, efectivamente. Yo estoy leyendo cosas que he buscado y que me han contado gente que sabe más que yo, evidentemente, que yo no he estudiado Derecho, pero leo mucho abogados y jueces para estar enterada. Vale, una de las cosas que comentaba Musa Soso, dice: la Fiscalía no actuará porque hay un importante sector político que promueve que esto siga así. No, es que tampoco. Es que yo creo que tampoco van por ahí los tiros. O sea, no creo que sea un dictamen político, no hay que seguir con las denuncias. No, Sí, lo es. yo creo que es un más tema de recursos. No. En otro tipo de juicios sí lo hacen, más a menudo que en violencia de género. Vale. Es así. Pues yo preferiría que fuera por un tema de recursos, porque no hay recursos económicos A mí suficientes. me encantaría que fuera por recursos, pero Sí, la pues, realidad es la que es. pero si fuese por tema de recursos, es una pregunta. ¿No crees que de los 20.000 millones que dieron, no crees que se podría invertir para esto? Es que no deberían de... Los 20.000 millones que fueron justamente para el Ministerio de Igualdad, que irá seguramente gran parte al Ministerio de las Mujeres. No tiene nada que ver con el Poder Judicial. No, Los sí, 20.000 millones no son son para igualdad, pero no para el Ministerio de Igualdad. no, pero por eso te digo. A ver, os explico. Las partidas esos 20.000 millones se reparten entre todos los ministerios para que en todos haya políticas de igualdad. No son 20.000 millones que tiene Irene. Los tienen cada uno de los ministros una parte para diferentes cosas. Igualdad en la justicia, igualdad en el ejército, igualdad en la educación, etcétera, etcétera. Vale, está aclarando Hanna. Para políticas de igualdad. Son políticas de igualdad, pero en todos los ministerios, no para el Ministerio de Igualdad, que es que ahí nos equivocamos. No son 20.000 millones para igualdad, para el Ministerio de Igualdad. Lo del Ministerio de Igualdad son los 500 millones, que hay mucho me parece ya. No, pero por eso es lo que digo. O sea, si hay dinero para eso, entonces sí que debería haber dinero para esto otro. O sea, A ver, es a lo que me refiero. Vamos a hablar un poquito de cómo... Entiendo, ¿vale? Aquí puedo equivocarme mucho. ¿Cómo es que funciona eso? Hemos dicho que, por ejemplo, en uniones civiles los costes del juicio habitualmente son pagadas por las partes. Es decir, la parte que pierde el juicio es la que va a pagar los costes. Puede incurrir... Se pueden condenar a costas. Se pueden condenar, sí. Esto significa que por lo menos hay una retribución económica por parte de los del denunciante o el denunciado, en este sentido, al propio procedimiento, ¿vale? ¿Qué ocurre con los que son los delitos, con el penal? Que para facilitar de que se puedan ejercer no existe este problema de que deban de pagar costas, ¿vale? En penal yo creo que no se suele hacer. A ver, aquí hay otra cosa con esto en el penal. Un momento, déjame acabar. Ahora, ¿qué significa que la Fiscalía actúe de oficio para, por ejemplo, condenar o enjuiciar una denuncia falsa?
que si la fiscalía, que es algo que es propia parte del propio del Estado, pierde el juicio, no solamente se ha iniciado un procedimiento el cual no va a incurrir, no va a existir una forma de tener una compensatoria, sino que además es que va a ser, no es un juicio, ya son dos con respecto al juicio anterior, ya serían dos juicios, que además es un agravante. Por eso te digo que prefiero verlo en el sentido de, bueno, me estás diciendo que no actúa por oficio por temas de recursos, lo entendería, porque realmente se están desperdiciando, no, se están llevando recursos para una cosa que además es complicado asegurar que una denuncia falsa se ha cometido como falsa per se. Muy claro tiene que estar para que se lleve a cabo. Una cosita con el tema del coste de esto. Hay que tener en cuenta que una mujer cuando denuncia por violencia de género, no es que la fiscalía actúe no, es que el abogado lo tiene gratis, procurador lo tiene gratis. Sí. Cualquier ayuda que necesite psicológica la tiene gratis, sea cuales sean sus ingresos. No es como en otros casos que para poder tener justicia gratuita tienes que ser pobre de salubridad. Cualquier mujer, tenga los ingresos que tenga, todo es gratis. Por eso pueden permitirse el lujo de presentar 2, 10, 20 denuncias, porque a ellas no les supone el más mínimo gasto. Y además, con las nuevas leyes que está ahí promoviendo la señora Irene y compañía, aunque se llegue al juicio y él salga suelto, a ella se la va a seguir considerando víctima de violencia de género y va a poder seguir beneficiándose de ayudas administrativas. Es decir, y eso es una de las cosas que es bastante grave, habitualmente para que se lleve a cabo un juicio lo que se hace es establecer lo que es una base, es decir, cuáles son las bases de la denuncia, etcétera. Con la simple denuncia, aunque esto luego sea desestimado, ya es considerada. Y eso es grave. Sí. Bueno, quieren que lo seas también simplemente si te estás planteando denunciar. Sí, ya lo sé. Es decir, si has acudido a una asociación y le has contado tu cuento allí a la asociación y les dices que pero es que no te atreves a denunciar. Y con eso ya estás considerada víctima de violencia de género de forma administrativa. Vale. No tienes acceso a todos los beneficios que tiene una víctima una vez que ha habido un juicio, pero sí tienes acceso a algunas cosas. Dicho todo esto, ahora sí voy a leer el highlight que llevo ya un rato puesto de Musa Soso. Por eso, lo que debería ser prioritario no es buscar consecuencias para quien denuncie falsamente, sino cambiar el método de gestión de una denuncia. No detengas al acusado, envía a la víctima a una casa de acogida para protegerla. Si es realmente... Es que al final van a ir los tiros por ahí. Pero el acusado va a estar en prisión. No, es mi punto de vista en ese sentido. Es decir, al final lo que se intenta hacer es ese tipo de gestiones. Sabéis que existe un sistema, cuando tú vas a presentar una denuncia de cualquier tipo, tiene un sistema, la policía, etcétera, que detecta si es posible que tu denuncia sea falsa. No me acuerdo ahora cómo se llama. Veri no sé qué. Es un programa que tiene detecta denuncias falsas. Pues está prohibido utilizarlo cuando se hace una denuncia por violencia de género. ¿En serio? ¿Cómo se llama el programa? No me acuerdo, es que sé que existe, pero espérate, estoy buscándolo ahora mismo. Es Veripol. Lo utiliza la Policía Nacional y creo que lo va a empezar a utilizar la Guardia Civil también. Es una herramienta que detecta denuncias falsas de robos y cosas por el estilo. Pues eso no se utiliza en violencia de género, no dejan que se utilice. Dice, el polígrafo inteligente de la policía puesto en cuestión por expertos en ética de los algoritmos. Cada vez que escucho de los algoritmos me tiemblo. El sistema de inteligencia artificial con el que detectar denuncias falsas está desplegado en todas las comisarías españolas desde 2018. O sea, Soito, te estás oponiendo a tu género, ¿eh? Qué mal, Soito. ¿Cómo? No, es que es entendido de la peor forma posible lo que es el concepto de una inteligencia artificial.
Decir algoritmos significa que hay una actuación humana detrás. Una intencionalidad y una actuación, que hay una inteligencia humana detrás, cuando justamente todo lo que es inteligencia artificial es justamente todo lo contrario. Es a través del aprendizaje automático. Es decir, contra menos intervención humana exista para la hora de entrenar una inteligencia artificial, mejor. Porque como entres, por ejemplo, falsees las muestras, se falseen, sesgues las muestras. Porque para entrenar tienes que darle un montón de muestras. Que puedes hacer además de forma sin intención ninguna. Sí, pues te digo, es brutal. Algoritmo es un... No, es justamente todo lo contrario. Algoritmos es un proceso lógico en el cual a través de una entrada correcta de datos se obtiene una salida. Cuando encima lo más gracioso de todo esto es que una inteligencia artificial, aunque tenga la misma entrada de datos 2 veces, no te va a dar siempre la misma salida. De todas formas, también ten en cuenta que los periodistas llaman algoritmo a todo. Sí. La Arequijana afirma que el entrenamiento al que se sometió... ¿Ves? Afirma que el entrenamiento al que se sometió la inteligencia artificial partió de un poco más de millar de datos anónimos, escogidos aleatoriamente. Todo un año eliminando cualquier referencia que permitiera geolocalizar la denuncia. Ni nombres, ni calles, ni barrios. Así evitábamos tener sesgos innecesarios. Nos aseguramos de que el algoritmo era incapaz de procesar alguna referencia a una localidad o área geográfica concreta. Esto recogido en el artículo. O sea, no me parece mal. Pero aún así hay sesgos, claro que hay sesgos. Hombre, todo. A ver, dice que sí, que muchas cosas. Eso me lo explicó un colega de Twitter que se dedica a estas cosas, sí. Bueno, o sea, directamente... A ver, es que yo creo que esto es bastante... A ver, el problema de la inteligencia artificial a día de hoy es una herramienta. Claro. ¿Qué significa? Que no va a tomar la decisión. O sea, aunque podamos ver, por ejemplo, que en YouTube y todo esto... Por ejemplo, ¿qué ocurre con los reportes en YouTube? Pues hay un sistema, ahí hay más algoritmos detrás. Pero en el momento de que ya llegan a cierto punto, ya llegan a la intervención humana. Claro. Porque todos los sistemas automatizados no son infalibles. ¿Vale? Y requieren de intervención humana. Contra menos, mejor. Pero requieren de intervención humana. Sigo leyendo, de todas formas, lo que dice. Dice, aunque haya cometido ningún delito que puede hacerle daño, algo así como lo que se hacía en los tiempos del esclavismo, donde todo valía contra ellos simplemente y llanamente porque su color de piel les hacía portadores de todos los males. Ahora Sí, es que eso era así, ¿eh? No, pero eso de poner una inteligencia artificial como de va a tratar así a la mujer, no me jodas. No, esto es otra cosa. Estamos hablando de lo de... Otra cosa. Lo de eso ya lo hemos dejado, estamos con los tweets. Sí. Ahora las cosas han cambiado. Ya no es el color de piel, ahora es el sexo. El sexo es el accidente natural que incardina la maldad en el ADN. Manuela Carmena. Y en esa condición de virilidad, la que nos resta derechos fundamentales. Sí, derechos humanos. Humanos, perdón. Y todo ello con la colaboración o pasividad de gran parte de nuestros jueces y fiscales, a los que les debe de hacer muchísima gracia denuncias falsas como esta. Juzgados exclusivos para un sexo. Denuncias que aumentan su carga de trabajo y que se las comen con patatas. Pero que luego vienen llorando quejándose de su saturación en los juzgados de su carga de trabajo y bla bla bla. ¿Por qué no hacen nada? ¿Por miedo? Sinceramente creo que sí. Que la mayoría no se cree este cuento chino sin pies ni cabeza. Yo es que no sé que hay jueces que están muy a favor de todas las leyes que se están haciendo. Bueno, hay jueces que están a favor de la discriminación positiva, ¿vale? Es decir, en cuanto a opiniones hay muchas cosas. Que hay una saturación de los juzgados, sí que es cierto. Dice, deberías de buscar acerca del sesgo de la raza en la inteligencia artificial que determina si dejar en libertad bajo fianza a un acusado en Estados Unidos o meterle en prisión preventiva. Pues sí, eso estaría bastante interesante, porque eso además sería más relacionado con tecnología. Lo anoto para buscarlo. A mí de hecho me gustó una IA que de hecho era como muy normal y la convencieron de que Adolf Hitler era, vamos, lo mejor y tal, y era racista y todo lo volvieron. Eso fue el experimento que hizo Microsoft en Twitter. Sí, fue la leche. Sí, fue un ejemplo claro de que con una muestra lo suficientemente que se puede sesgar una muestra.
Claro. Pero por eso sería divertido ahí de repente. ¿Te imaginas? Ahí Laia te pregunta, ¿es negra? Sí, a la cárcel. Bueno. Vale, el tema de los jueces es que tampoco, ninguno de aquí es juez, tampoco vamos a poder dar la opinión. Sí que existe saturación en ciertos juzgados, en otros no tanto, ¿eh? Depende del sitio y del tipo de juzgado. Sí. Dice, las denuncias aumentan. Es que claro, en el momento de que aumentas el flujo de denuncias, aumentas los tiempos de espera. Esto es como, por ejemplo, los especialistas. Hay dos formas de reducir los tiempos de espera en los especialistas. Una, aumentando el número de especialistas. Dos, disminuyendo el número de personas que solicitan dicho servicio. Entonces, por algo por ahí. Igualmente la justicia en sí, tanto de España como de países democráticos, muchas veces tira a ser un chiste. A ver, el problema es que utilizan métodos del siglo XIX para problemas del XXI. Sí. Todo se hace en papel, tienes que hacerlo todo por duplicado, triplicado, no sé qué. Los montones de papeles que hay en cualquier juzgado, aquello es como para que te dé un ataque. Lo complican todo mucho, no se han modernizado. Ya, pero es que todo tiene que estar transcrito. Ya. Es que sí, y a día de hoy, dependiendo del tipo de habla que tenga una persona, a la hora de hacer una transcripción automática es muy complicado. Es decir, todo necesita intervención humana. Y es mucho tiempo y muy largo. Sí, los procesos judiciales son muy costosos y muy largos. Sigo leyendo de todas formas. Estamos muy cansados de soportar toda esta patraña de intoxicación basada en que nuestra maldad viene de nacimiento. Esto se asemeja más al oscurantismo de la Inquisición y que muchos están colaborando activa o pasivamente. Esto tiene que tener un fin. Y el comienzo es en los juzgados con la verdad y las leyes. Y ya no tengo más ganas de escribir porque necesito vomitar. Fin. Bueno, nombrado a mucha gente, por lo tanto, podía aguantarse un poco las ganas por lo que digo. Ya, pero es que... A ver, yo entiendo la frustración de este hombre. La entiendo perfectamente. Almudena, tú lo mismo recuerdas. Iron Papir tiene la hija secuestrada, ¿no? Por la mujer. Ahora mismo no lo sé, creo que sí, pero no estoy segura. Es que conozco tantos casos que los mezclo ya. Sí, es que hay muchos. Entonces... Hay tantos que es tremendo. Mira, todo esto del sesgo, de lo de la maldad en el ADN, me recuerda a un vídeo que yo creo que ya os lo pasé, de una señora diciendo que todos una señora psiquiatra o psicóloga, una doctora creo que era en psiquiatría o en psicología, no me acuerdo, que decía que todos nacemos machistas, todos, sí, hombres y mujeres. Y nadie la dijo ni pío de qué burrada estás diciendo. No sé si os lo pasé ya. Pues... no lo sé. Podría revisar el historial. No, si quieres te paso el tweet donde lo puse, lo pongo ahí mismo, porque es de esos que tengo localizados porque son tan tremendos que no lo quieres perder. Ya, normal. Pero bueno, el meollo de la cuestión. ¿Cómo podemos intentar paliar? Vale, ahí lo tienes. ¿Cómo se podría intentar paliar el número de denuncias falsas? Vale, lo tengo aquí, lo voy a poner. Lo voy a poner directamente. Es difícil porque estamos... tendría que haber consecuencias y no las hay. Yeah. Mientras tengamos las leyes que tenemos, es imposible. Se necesita un cambio de legislación profundo. No, yo diría más cambio de sistema, pero bueno, es mi visión, claro. A ver. En cualquier sistema puedes tener temas de estos. Si no por una cosa, sería a lo mejor en el sentido contrario. Ninguno democrático permitiría que la mujer no fuera un ser de luz. Y te pueden... Mira, ni democrático ni no democrático. Es que no importa la forma de acceso al poder. Da lo mismo el sistema político que tengas. En cuanto hay una mayoría haciendo presión a que la maldad está en tal, se termina imponiendo esa idea.
ya sea en el color de piel, ya sea en el sexo, ya sea en el color de los ojos. Si mañana se dice que todos los que tienen los ojos azules son psicópatas, si empieza durante suficiente tiempo a repetir, termina calando la idea de que los ojos azules son de psicópatas. Sí. Somos seres humanos y no estamos libres ninguno de sesgos. Todos tenemos sesgos. Todos. Dice, eso pasó con los pelirrojos, dice Musasos. Que decían que no tenían alma, pero fue de hecho en Estados Unidos. Bueno. Sí, pero pasa. Dice Musasos, yo recuerdo que en bachillerato una vez nos llevaron una charla de charos feministas y básicamente nos decían que los hombres son potenciales violadores, que está en los genes y que tenemos que pedir ayuda para poder controlarnos. ¿Sabes cuál es el problema de esto? Que en el momento de que tú estás quitando la culpabilidad a los propios hombres, es decir, en el momento que tú asumes que es una enfermedad que forma parte de los hombres, ¿vale? Que es algo que es intrínseco a parte de los hombres, justificas que las penas que caigan, como no es algo que hayas hecho deliberadamente por ser tú, no es una elección que hayas cogido tú, sino el que te ha obligado a la sociedad, las penas que deberían de incurrir en esto son menores. Pero no están poniendo mucho menores y por eso se está viendo si la manada reabren el caso, para ver si se pueden librar de Porque algo. Porque han bajado las penas. Sí. Bajado las Pero porque penas. ahora todo es violación, pues... No, y es que para unos mismos hechos ahora mismo hay menor pena. Sí. Punto. Al meterlo todo en el mismo saco, han quitado las separaciones de gravedad. Cosas que antes eran 6 años, ahora son 4. Ya, lo que pasa que es no, eso, pues que la vale. violación es casi cualquier cosa. Pero Y por lo tanto... No. A ver, casi cualquier cosa, no, las mismas que antes. sí. Lo único que han hecho es unir lo que antes se llamaba abuso y lo que antes se llamaba agresión en un único tipo. Sí. Pero no han dicho que haya más cosas que lo sean. Siguen siendo las mismas. De Lo hecho, que a pasa ver, es que al agruparlo en un mismo tipo han tenido que tocar todos los tiempos. Y como topan como máximo de pena cumplida lo que hay por un homicidio imprudente, no puede superarlo porque no hay un homicidio, pues han terminado bajándolas todas. Encima tienes luego Suma Podemos, que están diciendo que una niña puede decidir cuándo puede abortar. Y en el caso también de que ya están como normalizando la pederastia, pues blanco y en botella, ¿no? Combinas todo y ya está. es que no es solamente que digamos que es solamente cosa de Podemos, es que no es solamente cosa de Podemos. Es también del PSOE y de la democracia. A ver, no sé. Sí, el problema de la sociedad. Es de la Porque sociedad, porque son temas recogen. humanos. Porque los políticos lo que hacen es recoger básicamente las inquietudes de la sociedad para luego canalizarlas en forma de votos y para ellos poder hacer y perpetuarse en el poder. Lo siento. No estoy del todo de acuerdo. Esto es muy Treyhaner, lo sé, pero es que es verdad. No estoy del todo de acuerdo porque yo muchas veces veo que el poder político es el que crea el problema y luego diciendo, mira, nosotros vamos a poner la solución en base a los medios de comunicación. Eso también. Y yo No. por eso siento que habría que hacer ese cambio de régimen y por eso yo abogo por la tercera vía. Vale. A ver, y en Almudena, esa tercera vía pasaría igual. sí. No. Con otros temas, pero seguiría pasando lo mismo. El problema es el siguiente, cuando tú tienes personas que no piensan por sí mismas y tienes a un grupo de personas que no para de repetir un eslogan y las otras personas lo aceptan, da igual qué sistema tengas. Ujú. Es que va a dar igual. O sea, aquí el problema es la presión de grupo. A ver, yo por ejemplo en el sistema que propongo se sabría muy bien que es una violación y se sabría que hay que meterle penas duras. Vamos a ver. Sí, Sí. pero no es A ver. perdón. No, sigue tú, Marinka. Yo lo que te estoy diciendo es que da igual qué sistema tengas, qué sistema propongas. Si tenemos a personas que no saben y tampoco quieren distinguir de lo que está bien y de lo que está mal y se deja guiar por lo que dice una mayoría, por el eslogan repetitivo que les pongan en la cara, entonces ¿qué hacemos? Es Mira. que eso va a existir siempre. ¿Qué vas a hacer con esa persona? ¿Matarlas porque no saben No, distinguirse? entonces ya estás Pero- dando la razón que da igual el sistema.
No, es que da igual el sistema porque va a existir esa gente. Es como si me dices, es que da igual el sistema que tengas. Vamos a ver. Siempre van a existir mujeres. Y digo, ¿qué hago? ¿La mato? Cruzado. En un sistema democrático, ¿vale? En un sistema democrático, yendo a lo que debería de ser realmente un sistema democrático, si tú tienes a dos personas que, por ejemplo, están en unos cargos públicos y uno requiere los apoyos de otro para poder funcionar, si esa persona, o sea, imagínate que tú tienes un compañero y gracias a ese compañero tú estás donde estás, ¿vale? Es decir, tú ya has llegado a la presidencia. Con lo cual tú requieres del apoyo de esa persona porque digamos que tiene unos votos. Ahora, por una de las leyes que tienes ahora actualmente, se le incauta, se le enjuicia, ¿vale? Tú, como estás bajo el sistema democrático y tú no eres más que un peón más de lo que es el Estado al completo, aunque tú estés en el máximo poder, el sistema judicial debe de actuar. Y tú no puedes modificar, déjame acabar. Y tú no puedes evitar que esa persona sea enjuiciada. Y será enjuiciada y seguramente sea acusada. Aunque eso sea porque la oposición que tú tienes quiere que sea enjuiciada. Ahora, vamos a un sistema autoritario y un sistema totalitario. ¿Qué ocurre? Tú estás en la presidencia, tú estás como jefe de Estado y tienes el poder absoluto. Pero tú requieres de tu mano derecha, que es esa persona que digamos que es la que tiene gracias a la que tienes la confianza para poder seguir gobernando. De pronto esa persona, el propio sistema judicial va a intentar enjuiciarlo. Tú tienes la posibilidad y el poder para cambiar y erradicar que ese proceso judicial se lleve a cabo. ¿Cuál te da más garantías entonces? A un ciudadano. Bueno, en este caso es que estamos jugando con vuestro juego, que es la democracia, ¿no? Pero... No, a ver, es que es el juego que hay. No, pero yo por eso, porque yo cambiaría el juego directamente si tuviera el poder. Pero por eso mismo, como cambia. No puedes cambiar a los humanos. Va a seguir habiendo gente que se aproveche de su posición de poder. Así. Ya, y por eso habría que irlos purgando poco a poco. Pero bueno, no, es que ojo. A ver, tú... No, pero purgando del partido, no purgando de la vida. Déjame terminar, por favor. A ver, tú estás en lo más alto, pero para poder trabajar necesitas gente por debajo que te haga cosas cotidianas, porque una persona no puede hacerlo todo. No, por eso estarían los comisarios políticos. A ver, ¿me dejas terminar, por favor? Hay cosas que vas a tener que tener gente de confianza. Siempre, en cualquier sistema político, quien está en el poder va a necesitar gente de su total confianza para que esté haciendo ciertos tipos de labores. En cualquiera. Lo han necesitado los reyes absolutistas, los han necesitado en la república, se necesitan en democracia. Porque una sola persona no lo puede hacer todo. No, yo por eso confío en que el partido gobierne, en lugar de una persona. Claro. El partido está hecho por personas. Claro, y son malos. El partido tiene un jefe y ese jefe del partido va a necesitar también su gente de confianza. Sí. No se la pueden imponer porque hay cosas que necesitas tener confianza con esa persona para poder hablarlo, que no se lo va a contar a un tercero. Totalmente. Porque son cosas que estás pensando, elucubrando, imaginando. Oye, si probamos a hacer esto, oye, y si intentáramos aquello otro. Y que son cosas que no deben de salir de esa esfera. Porque no es algo que ya lo vamos a imponer, no. Estamos pensando qué es lo mejor que se puede hacer. Y hay que dar ideas y hay que contrastar. Porque una sola persona no puede tener la solución para todo. Eso es imposible. No, pero sí, bueno, hay muchas personas que están apoyando la... Por favor. A ver, ¿me dejas terminar? Entonces, sea el sistema que sea, va a tener esas personas de confianza. Si una de esas personas de confianza está acusada de, por ejemplo, haber asesinado a alguien que le molestaba, que lo que fuera, en una democracia, con una separación de poderes, esa persona va a ir a juicio. En un sistema autodidacta donde todo el poder reside en una sola persona, esa persona no iría nunca a juicio. No iría nunca a juicio porque quien tiene el poder, esa persona es de su confianza y no le va a acusar.
Recordemos... Vale. Mi sistema Un momento, no propone un una momento, sola persona. cruzado. De nuevo. Recordemos que yo el supuesto que te he dado es un sistema autoritario y totalitario. Ah, Esto es autoritario, fácil. totalitario. Claro, esto es fácil. Lo mismo el tuyo no es Joder, totalitario. pues, Punto, que ya esa está. persona me traiciona, pues fuera, ya está. Claro. Pero es eso. No quiero alargar esto más. No quiero alargar esto más. En el sentido de lo único que quiero decir es que cuando el poder no existe una separación de poderes reales, y es justamente lo que ha dicho Almudena, es cuando se permite y da manga ancha que puedan suceder este tipo de cosas, ¿vale? Pero es en democracia, cuando no hay esa separación de poderes. En democracia sistemas puede autoritarios existir ha demostrado que hay esa separación. Puede haber más y puede haber menos. Es una cuestión de palabras. Y vamos a ver el vídeo de Almudena, el que ha pasado, ¿vale? El de esta mañana he comentado algo que ha soltado en el programa de... Y bueno, esto ya de hace ya un tiempo. A escucharlo, no hace, es una charo doctorada, sí. Vale, vamos a escucharlo. Estímulos tienen los jóvenes hoy Machismo para que y venganza. O sea, yo creo que esto es un... Primero, decían un ataque de celos. También he leído yo que si el chico puede tener una enfermedad mental, ni ataque de celos ni enfermedad mental, porque esto está completamente planificado. O sea, el hacer todos estos pasos, el pensar dónde y todo, está planificado. Y esto se da, se sustenta en el machismo, en una ideología que tienes antes ya de... ¿Ha dicho machismo una ideología? Sí, no, pero lo has cortado justo en el momento más inoportuno. Sigue, no lo cortes, anda. No lo cortes, es muy cortito, no lo cortes. En el Es que la machismo, cosa- una ideología que tienes antes ya de venir al mundo, de nacer, tanto como hombre como mujer, esa ideología está infiltrada en absolutamente todas las creencias que tenemos. Dentro de esa ideología, que siempre hablamos de la mujer, estímulos El machismo es una ideología que tenemos hombres y mujeres antes de nacer. Vale. Pero esta señora que se piensa que somos ordenadores que venimos con un driver No para sé, qué pero o qué. yo todavía alucino que ninguno de los que estaba en la mesa le dijo, pero tía, ¿de qué cojones estás hablando? A ver, Y es la que... siguen llevando el programa semana tras semana, ¿eh? Gracias, democracia, por seguir creando más fascistas. Pero Gracias. vamos a ver. A ver, no, es que no se me puede ver la cara, ¿vale? Porque la cara que tengo es la cara de cuadros directamente. Sí, tu muñeco es muy expresivo, esto. se ha quedado con la boca abierta tu muñeco. Vamos a ver. Es una ideología. El 10 de febrero del 2020 es esto. 2022. 2022, perdón. Sesgo. Es que claro, es lo que está diciendo Hanna. Es decir, es sesgo. La palabra no es ideología, es sesgo. Sí. Es que, No, para él es ideología. vamos a ver. ¿Por qué lo llama ideología? Porque piensa que es el movimiento opuesto justamente al feminismo. Como el movimiento feminista es una ideología, el movimiento masculinista, el machista, No, realmente machismo. machista El machismo es- debería ser una ideología. Y es la única forma en la que se puede justificar una lucha de ideas entre dos ideologías enfrentadas. El feminismo contra el machismo. Yo creo que van por ahí los tiros. Sí, pero lo de antes de nacer, ¿qué? ¿Cómo No, te comes ya esto? por ahí es otra Sí, historia. que todos nacemos con machismo, dicen normalmente. Dicen que hasta las mujeres tienen machismo y tal, y es Sí, por claro. esto el despertar feminista y tal. Eso- Es el pecado original del catolicismo llevado Sí. al feminismo. Pero es que, Todos espérate, nacemos con el pecado original del machismo y después los afortunados salen de él. no, pero es Pero que es la aquí ha sido- momento. Esta es la justificación la que están dando, como todos nacimos con conductas machistas, las cuales deben de ser erradicadas porque no son buenas para la sociedad. La única forma que existe de erradicarlo es a través de su movimiento, de su ideología completamente opuesta, el feminismo. Así que, por favor, gente, educaros en feminismo. Es lo único que podrá salvar a la sociedad del machismo. Es Pero, esto. pero no, ya no es solamente la justificación de educar a la gente en feminismo. Educarla. A ver, imponerla. Porque educar Sí, otra es cosa. imponer, es una imposición. Sino en una religión coercitiva. También. O sea, esto ya no estamos hablando ni de un movimiento ni de una ideología. Ya estamos hablando de un movimiento sectario. Es secta, es una secta. La democracia es una secta, eso sí. Estamos hablando No aquí del estamos hablando de feminismo. democracia, estamos hablando de feminismo, que es otra Ah, es que el cosa. feminismo se considera la democracia, por No. eso lo digo. No, No. Vale. Y no vamos a entrar. No. Sigamos. No, la respuesta es no, y no vamos a entrar. Sigamos hablando, ¿vale?
Me está imponiendo la respuesta. La broma. Sí, te lo estoy imponiendo, las respuestas no vamos a entrar en ese tema, ya podremos discutirlo otro día y ya lo hemos discutido con anterioridad. La idea es, lo que estábamos diciendo, es sectario. ¿Que tiene comportamientos sectarios? Sí. ¿Que es como tal una secta? No sabría decírtelo. Porque para que veas es una sexta, bien. La sexta, ¿ves? Para que fueras identificada como una secta, debería existir una estructura, una organización, una jerarquía. Como tal, creo que no existe. Yo lo considero más una religión. Es que más religión sí. Es que porque tienen además, tienen su demonio, que es el patriarcado. Tienen a sus sacerdotisas, que son todas sus referentes feministas que les dan las órdenes, les han marcado el camino y lo que es correcto y lo que no es correcto. Uh-huh. Yo lo considero casi una religión moderna. Cuando los seres humanos abandonamos las religiones, buscamos otras cosas en las que creer. El ser humano necesita creer. Sí. De hecho, es muy tendencioso. Porque lo que se busca, es decir, tú cuando querías, por ejemplo, cuando por ejemplo se intentó difundir la palabra de Cristo a través de los países latinoamericanos, cuando se hacían todo lo que eran las... no me saldrá el nombre ahora. Bueno, todo ese movimiento, todas estas que eran distintas iglesias intentando, lo primero que hacían eran escuelas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo intentar coger que esas doctrinas acaben siendo impartidas a los jóvenes, que son mucho más vulnerables que a los propios adultos. Porque un adulto, al fin y al cabo, bueno, pues tendrá sus propias ideas, su propio sistema de creencias y es mucho más difícil quebrantarlo. Sin embargo, con los niños es mucho más sencillo imponer un sistema de creencias ya que no tiene ninguno formado. Si lo vemos, el caso del feminismo y de otros movimientos similares, ¿vale?, es algo parecido. Lo que intentan es justamente abarcar e influenciar a las personas que no tienen un sistema de creencias establecido, que esto suele ser cuando se llega a la etapa adulta de la vida, a fin de poder expandirse de una forma. Y es más, cumple ciertos estándares que son muy sencillos. Es decir, existe un problema, el problema no eres tú, el problema es ciertas cosas. Soy total con un peón huevo. ¿Por qué? O sea, decir que el modelo feminista es igual que el modelo de la España, en este caso, de la conquista de América. No lo has entendido. Lo que te está diciendo es que en uno se le llamó evangelizar y en este es adoctrinamiento en las escuelas. Y el objetivo son siempre los menores de edad. O sea, son siempre los que se podrían ser adolescentes y jóvenes, que son exactamente aquellos que no tienen establecido un sistema de creencias para poder imponer el suyo. No estoy de acuerdo. A ver, es cierto que se basan también en los jóvenes, pero también en los adultos. De hecho, solo hay que ver un poco lo que han estado haciendo y de hecho tenemos, por ejemplo, ya por irnos a nuestro, bueno, en mi caso lo considero oficio, ¿no?, que es lo de creadores de contenido, ¿no? El tema, por ejemplo, de que ya es como que no puedes crecer de la misma manera que podías crecer, como por ejemplo Rubius, Auronplay, Wismichu, todos ellos, en plan tipo, por ejemplo, Rubius creció mucho con lo de la flechipolla en el culo y era, en plan, eso ya es como no puedes hacer que salgan pollas en YouTube, por ejemplo. El punto, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Un momento. Sí, de que es como de... Que de hecho se lo escuché una vez a Javi Oliveira, diciendo, es que antes crecíamos de una manera, pero hemos madurado, ¿no?, por así decirlo, y era como de actitudes machistas, actitudes xenófobas y tal, porque como que crecieron en base a esas cosas y luego como que ahora lo venden como que es algo malo. ¿Cuáles son los mayores consumidores que existen de YouTube? En este caso los niños en su mayoría, normalmente. Son jóvenes. Son jóvenes. Van llegando nuevas generaciones a YouTube y el contenido se tiene que adaptar a lo que buscan esos jóvenes. Ya esos jóvenes les han indicado que hablar de esas otras cosas es malo. Se los han indicado desde que son muy pequeños, entonces lo rechazan. No, pero las normas de YouTube también... porque no le interesa perder a esos clientes nuevos. Pero no es por eso. Las normas de YouTube te ponen normas. Las normas de YouTube han ido justamente en relación a, primero, legislaciones de distintos países y luego sus propios anunciantes. Sus propios anunciantes, ¿qué es lo que están buscando? Poder vender sus productos.
como la mayoría de... A ver, hay muchos productos en YouTube, ¿vale? Es decir, incluso existen para profesionales, pero la mayoría de anunciantes, los que más rédito obtenían eran aquellos que eran para los jóvenes. Entonces, los propios anunciantes que intentaban coger y enfocar ese contenido, esas ventas a jóvenes, les interesaba que el contenido que fuera promocionado para los jóvenes fuera atractivo para los jóvenes. Es el capitalismo, es el mercado, amigos. Por ejemplo, un ejemplo de esto de cómo se educa a través de los jóvenes y de los jóvenes a los adultos, es un ejemplo muy sencillo que pasó cuando empezaron a poner los contenedores para los diferentes tipos de basura. Ah, sí. Que ponían información en la tele, pero ¿qué es lo que hicieron? Campañas en los colegios. En los colegios enseñaban a los niños cómo reciclar y les daban deberes para casa, que era enseñar a reciclar a sus padres. Y eran los niños los que echaban la bronca a sus padres porque no está reciclando bien. Porque los niños todavía no tienen formados tantos sesgos como los adultos. Y por lo tanto se les puede llevar por otros sitios. Están formando sus sesgos todavía. Y luego aparte también cuando te envían a casa, bueno, aquí en donde vivo, que te enviaban un imán para el frigorífico, que te decían esto va aquí, esto va aquí y esto va aquí. Y de hecho, aquí donde vivo, ya no es que haya el contenedor de cartón, vidrio, plástico y orgánica, es que ya hay otro que es 2 de orgánica. Y dices tú, joder, que también que tengo que tener 5 papeleras en mi casa. Sí, es que es el dentro del de... No es 2 de orgánica, sino es lo que antes iba en basura general, todo lo que no era reciclado que ponías junto, ahora tienes que sacarlo orgánico a otro. Sí, el marrón, en algunos sitios. Que es el naranja y el marrón. Sí, bueno, en mi casa, aquí todavía no ha llegado. Aquí lo que es la basura general es uno verde. Pero bueno, y no al lado tienes el de los aceites también. A ver, nosotros tenemos aquí en el Reino Unido, tenemos el vidrio, tenemos jardín, ¿vale? Para lo que son los del jardín. Luego tenemos plástico, que incluye plásticos, latas, todo esto, ¿vale? Envases. Sí, envases. Y luego tenemos 2 orgánicas. Tenemos la de que serían los productos de la cocina orgánicos, es decir, por ejemplo, los restos de comida, todo eso sería un cubo pequeñito, que es además individual. Y luego tenemos la que sería la General Wastes, que son básicamente pues todo lo que no entra ahí, ¿vale? Todo lo que no entra los demás. Vale. Aquí todavía el de orgánico no está en todos los sitios. De hecho, el de orgánica es una cosa curiosa porque los cubos son individuales, son de cada vivienda, mientras que los otros son más comunales. Son para varias viviendas. Aquí, como ya sabes, es diferente porque yo aquí, claro, estás en un edificio, hay cubos enormes en la calle. Sí, no, a ver, nosotros no estamos tanto en edificios. A ver, sí, esto es un edificio, pero somos 12 vecinos. Entonces no es lo mismo. Mi barrio de papel, azul, verde, vidrio, amarillo, plásticos y envase, marrón, orgánico y naranja, otros no reciclables. Sí. Y aquí, bueno, y aparte, en el mío tiene, a ver, donde yo bajo tienes 2 para lo que es la basura común. El de envases, el del cartón, el del vidrio, el del aceite y uno para ropa. Sí, bueno, los de ropa están, pero esos están más en centros comerciales y son directamente para charities, ¿vale? Sí, aquí no, aquí tienes, aquí alrededor de mi casa tienes para ropa en el centro comercial de 2 tipos. En mi barrio hay otro y en el otro centro, en un centro deportivo que hay otro. Cada uno para un sitio diferente. Uno es de Cáritas, otro de no sé qué, otro de no sé cuánto y otro de no sé cuántos. Dicen, todos a la mierda. Me voy al centro comercial, que en algunas tiendas entrego la ropa y me dan un vale de descuento. Ahora contaré algo curioso también que ocurre aquí. Dice, sabes que también están el de aceite y el de restos vegetales para jardinería donde él vive. Yo donde digo no hay el de jardinería porque no hay jardines. Bueno, hay el jardín, pero... Aquí tenemos, aparte de los que vendrían los camiones de la basura, esos vienen una vez por semana. Y de hecho vienen alternados. Es decir, si una semana viene, por ejemplo, el de General Wastes, es decir, el de basura general, no viene el de plástico.
¿vale? Se van alternando. Entonces, lo que luego ofrecen son los que se llaman los puntos de reciclaje, que son básicamente un sitio donde tú vas y dejas las cosas. ¿Qué ocurre? Que una de las cosas más curiosas que tienen los puntos de reciclaje es que tú puedes ir a ver qué han echado y a recuperar. Y a ver, yo conozco gente que se ha ido a puntos de reciclaje a buscar, por ejemplo, para ver si encontraban muebles. Y se han llevado muebles. Eso está bastante bien también. Lo que aquí llaman los puntos limpios, pero aquí en los puntos limpios no puedes ir a llevarte cosas. Sí, Yo de hecho veo bueno el ese porque a mí me gusta mucho el dicho, ¿no? De lo de la basura de unos es el tesoro de otros. Sí, pudiera ser. Vale, ahora cuando venga Marenka, de todas formas, que ya son casi las 11, vamos a ver el de Me han echado el ascensor, que es de humor y feminismo, para cerrar con un poco con un tono de humor, ¿vale? Poder cerrar la noche con algo así de humor, aunque yo creo que os vais a encender. Por ahí por el listado antes he visto que tenías sin marcar el manifiesto Skun. Dios mío, el manifiesto Skun. Sí, se lo propuse yo, de hecho. Lo que tengo sobre Villarejo, lo de plumas blancas, lo encontré y estas son cosas. A ver, que de vez en cuando lo miro. Skun tengo hecho un hilo yo hace tiempo. Pues lo mismo lo busco. Dice Marinka, gracias a Ana Prat. ¿Ah? Porque se puso un día con una cuenta que ya no existe a reivindicar a Solanas. Dice y entonces Ana, yo me leí a la autora del manifiesto. Entonces me leí el manifiesto y hice un pequeño comentario. Ya. Es que el manifiesto en sí es el feminismo, pero de frente, de cara, sin pelos en la lengua. Ese hacia donde va el feminismo. No, es que el feminismo es eso. Sí, es la meta del feminismo. No, es que la meta no es que de hecho ya lo han logrado en cierta manera, pero todo no, perdona, todavía, la muerte. Todavía no tenemos niños en máquinas. Ya. Guay. Dice Hanna, por cierto, con respecto, dice, en los puntos limpios de Madrid es posible dejar objetos que sí pueden llevarse otras personas. ¿Vale? En mi ciudad no. Y además es muy divertido porque si los tienes el punto limpio que tiene un horario que o bajo un coche o no puedes ir. Y en teoría hay unos puntos limpios móviles. Pero estos puntos limpios móviles, porque distritos siempre están en el mismo sitio, es decir, que también tienes que ir con el coche por cojones, no se mueven por barrios. Es decir, bueno, dentro del distrito, esta semana vamos a tal barrio, o la semana siguiente al otro, y no, siempre en el mismo sitio. Dice, pues eso no es un punto limpio móvil. No, ya. Bueno, pues ya Así que estamos al por final, aquí... pues lo terminas tirando donde pillas. Ya. A ver, lo que digo, por ejemplo, los puntos de reciclaje sí tienen un horario. Y tienes que ir, y además, fines de semana es horario más reducido, etcétera. Que es cuando más la gente va. Aquí es más amplio los fines de semana que los días de diario. Los lunes no trabajan, por ejemplo. Tiene un horario que como trabajes te va fatal. Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch. Hacemos directos de micro abierto lunes, miércoles y viernes a las 10:30 hora española. Únete si quieres expresar tu opinión. Serás siempre bienvenido. Muchas gracias y nos vemos.